Muy buenas noches, apreciadas ovejas del redil. Estamos aquí en nuestra celebración. Ya tuvimos un lindo tiempo de adoración, de alabanza. Así que qué bueno, gracias Juan Esteban, gracias Laura, gracias Luisa por acompañarnos en este tiempo tan especial. Ahora nos compete el tiempo de la palabra. Como ustedes saben, antes de empezar esta pandemia, nosotros estábamos en nuestra serie Transformando mi carácter. Y vamos a continuar. En el día de hoy hicimos una pequeña pausa con una miniserie que quise compartir con ustedes, cuando no entiendo a Dios. Ya la terminamos la semana pasada y hoy entonces vamos a continuar con ese tema precioso, maravilloso, pero también un tema confrontador, un tema que nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida porque eh, hemos el 2020 en nuestra iglesia, lo hemos llamado en nuestra iglesia, hablo del Redil del Norte, Redil de la Aguacatala, le hemos llamado el año de la transformación, el año de la transformación. Así que acompáñeme, vamos a tener un momento de oración para el tiempo que sigue. Padre Santo, gracias que nos permites volver a retomar nuestra serie que comenzamos a comienzo de este año, Señor, transformando mi carácter. Te pedimos de manera especial que a través de tu Espíritu Santo, Señor, abras nuestro entendimiento, impartas una unción de sabiduría, de conocimiento para cada uno de nosotros, para poder entender las verdades hermosas, preciosas de tu palabra. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. Y de antemano, Padre, te damos muchas gracias por lo que nos vas a enseñar en la noche de hoy. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a sincronizar pantalla con ustedes. Nos encontramos en la tercera parte ya de nuestra serie, Transformando mi carácter, y sobre todo estamos contestando una pregunta: ¿cuál es la raíz de mis problemas? ¿Cuál es la raíz de mis problemas? Nosotros respondimos que el problema más grande que tenemos, quiero refrescarles un poco la memoria, dijimos que el problema más grande que tenemos se llama pecado y es algo que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pecado que hay dentro de nosotros, eso es lo que hace que nos dañemos espiritualmente. Para que podamos entender nuestra lucha espiritual, el por qué le fallamos a Dios cuando no queremos hacerlo, pues se hace necesario ver el origen del pecado, definir en sí qué es el pecado, los problemas que el pecado acarrea, es decir, sus consecuencias, y sobre todo cómo tener victoria sobre el pecado. Hemos estado analizando el origen del pecado. Recuerden que vimos que su origen se encuentra en Satanás. Dijimos que su pecado consistió en las ínfulas de ser Dios, de ser como Dios, es decir, su orgullo. También consistió en su incredulidad a la palabra de Dios. Pero al igual que Satanás, su pecado también consistió en insurrección, es decir, en rebeldía contra su creador. Cuando miramos el relato de la caída de nuestros primeros padres, tenemos que hacer una diferencia entre la caída de Eva y la caída de Adán. Es claro que la caída de Eva pues fue el resultado de la tentación de Satanás. Eso es lo que vemos en el relato de Génesis capítulo 3. Pero ella creyó los argumentos de Satanás, que comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, ella sería sabia, y pecó al comer del fruto prohibido. Y aunque su pecado, por supuesto que fue un pecado grave, no fue tan grave como el pecado de Adán, pues él pecó en abierta rebeldía contra su creador. Básicamente en Adán hubo insurrección abierta y directa. Esta diferencia
la vemos en la explicación que hace Pablo en Timoteo capítulo 2, versículo 14, donde Pablo nos dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer totalmente engañada cayó en transgresión. Pablo nos dice que Adán no fue engañado, así lo dice categóricamente. Así que esto quiere decir que Adán pecó con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Eso es lo que se llama una desobediencia deliberada, es una insurrección ante su creador. Así que queda claro entonces que la Biblia nunca culpa a la mujer por la caída del ser humano. Toda la culpa que le hemos echado a Eva por la caída del ser humano se debe más al machismo imperante en nuestra cultura. El mismo Pablo que nos dice en primera de Timoteo 2:14 que Adán no fue engañado, en otros textos deja muy claro que su pecado fue mucho más grave que el de Eva. Y quiero que mire algunos versículos donde le quiero mostrar esta gran verdad. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 21 y 22, Pablo nos dice lo siguiente: así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y en Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, versículo 17 y versículo 19 leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Ya hemos visto entonces que el pecado de Adán y Eva, al igual que el pecado de Satanás, consistió en incredulidad e insurrección, pero nos falta ver un tercer elemento. Número 3, ínfulas de ser como Dios. Recuerde que yo he estado compartiendo con ustedes que así como Satanás cayó, el mismo pecado que cometió, los mismos pasos que cometió, así mismo cayeron nuestros primeros padres, obviamente engañados por Satanás, específicamente Eva engañada por Satanás. Ínfulas de ser como Dios fue también el pecado de Satanás, como lo vimos, y ahora también lo estamos viendo en el caso de Adán y de Eva. ¿Qué había detrás de la determinación de Eva para comer del fruto prohibido y después dar a probar a su esposo Adán? Pues si miramos muy bien, es las ínfulas, al igual que Satanás, las ínfulas, el deseo de ser como Dios, o en otras palabras, eso se llama el pecado del orgullo. Este es el mismo pecado que vemos en Adán también, en su determinación de seguir su propio camino en lugar del camino que Dios le había trazado. En el caso de Eva, con su desobediencia está mostrando que ella creía saber más que Dios, que era lo mejor para ella y su esposo. Y ahí es donde la mayoría de nosotros también nos equivocamos, cuando creemos saber más que Dios. Dios le había advertido que si comía del fruto prohibido habría consecuencias desastrosas, que eso le traería la muerte, le traería muchos problemas. Pero Eva, al creer las palabras de Satanás y no las de Dios, creyó que el fruto prohibido era bueno y que Dios estaba equivocado. Y Adán cometió el mismo pecado.
Ellos cometieron el mismo pecado de Satanás descrito en Isaías capítulo 14, versículo 14, cuando la Biblia dice, hablando del pecado de Satanás, seré como el Altísimo, seré como el Altísimo. Isaías 14, 14. Quiero terminar haciendo algunas aplicaciones en torno a la tentación. Obviamente que quiero extenderme un poco en esta aplicación porque con esta aplicación quiero sentar una base para predicaciones que más adelante estaré compartiendo con ustedes. Y dentro de estas aplicaciones las voy a hacer en torno a la tentación y caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Satanás nos sigue tentando de la misma manera en que tentó a nuestros primeros padres. De hecho, otro nombre que se le da a Satanás en la Biblia es tentador. En Mateo capítulo 4, versículo 3, respecto a la tentación que el diablo le hizo a Jesús, así dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículo 3. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5 leemos, por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Cómo vencer entonces las tentaciones que persisten en tu vida, que persisten en mi vida? ¿Cómo vencer, por decir algo, por colocar un ejemplo, cómo vencer la ira? ¿Cómo vencer la duda? ¿Cómo vencer el chisme? ¿Cómo vencer la envidia, la murmuración y tantos pecados más? Hoy no pretendo, repito, profundizar en este tema. Eso lo vamos a hacer más adelante. En las próximas semanas vamos a tener oportunidad para profundizar. Pero hoy quiero compartir algo práctico. Si yo quiero vencer la tentación en las áreas que sigo tropezando una y otra vez y cayendo una y otra vez, debo de entender cómo funciona la tentación. No puedo vencer la tentación si no entiendo realmente cómo funciona. Satanás ha seguido usando la misma estrategia desde que tentó a nuestros primeros padres. No ha cambiado, sigue haciendo lo mismo. Es por eso que la Biblia nos advierte a no ignorar las maquinaciones, los ardides, las artimañas del diablo. En 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, leemos, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Debemos de aprender cómo responder a las tentaciones del diablo. Repito, hay que saber, hay que conocer. Si yo no conozco cómo obra el enemigo, cómo actúa el enemigo, pues ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a combatir? ¿Cómo me voy a defender? Ya tenemos el ejemplo de cómo Satanás tentó a Adán y Eva. Y aquí vemos 3 pasos que son los mismos que se repiten hasta el día de hoy. Lo primero que vimos en la prédica pasada y en lo que también compartí en el día de hoy es que esa tentación empieza con un deseo que es equivocado o un deseo que también es correcto. Y voy a explicar eso. Las tentaciones empiezan con un deseo equivocado, un deseo como la envidia, la lujuria, ¿cierto? Cosas parecidas. Pero la tentación también puede empezar con un deseo correcto, con un deseo natural, un deseo legítimo. Pero el problema es que ese deseo, cuando se convierte en tentación, entonces se convierte en tentación al tratar de satisfacerlo en el tiempo incorrecto o de la manera incorrecta. Ahí es donde se vuelve una tentación. Ejemplo, voy a colocar un ejemplo de lo que acabo de mencionar. Deseos de comer, ¿cierto? Hablando de la comida natural, material. Pues por supuesto que es un deseo sano, pero yo puedo caer en una tentación de comer más de la cuenta y eso volverse glotonería.
¿cierto? Ahí estaríamos hablando de un pecado. Y hablemos también de otro tipo de pecado. Hablemos de un deseo natural que hay en nuestro cuerpo también, como es el deseo de tener sexo, relaciones sexuales, un deseo de ser amado. No hay nada de malo en esos deseos, pero cuando tratamos de satisfacer esos deseos en nuestra vida de la manera equivocada o en el tiempo incorrecto, entonces se convierte en una tentación, como lo fue en el caso del fruto prohibido que comieron Adán y Eva. La tentación entonces toma algo que es rutinario en tu vida y lo convierte en un escape. Eso es, para que entiendas, la tentación. Y de pronto te encuentras que ya no puedes pensar en nada excepto en eso. Estás atrapado, ya estás obsesionado, y cualquier deseo, incluso los buenos deseos en tu vida, cualquier deseo fuera de control en tu vida, eso es destructivo. Así que entienda ese primer paso. Empieza con un deseo. Número 2, sigue con una duda sobre la palabra de Dios. Satanás te dice, duda de la palabra de Dios y te pregunta, ¿en verdad Dios dijo? Así como hizo Satanás con Eva, ¿en verdad Dios dijo? Y Satanás entonces te susurra ahí al oído, te susurra al oído todos los días de tu vida. Un ejemplo, Satanás empieza a hablar. ¿Estás seguro que Dios dijo que no tuviéramos sexo fuera del matrimonio? ¿De verdad Dios dijo eso? Y Satanás te lo dice de mil formas. Trata de llevarte a cuestionar la palabra de Dios. ¿De verdad Dios te dijo? Y luego sustituye esa duda con sus engaños. Detrás de cada pecado, yo he mencionado y les he dicho a ustedes que detrás de cada pecado hay una mentira que estás creyendo, una mentira que por supuesto no es verdad. Dejas de creer lo que Dios dijo y crees lo que dijo Satanás. Así que pasamos de un deseo a una duda y así somos engañados. Y cuando acepto la mentira de Satanás, creyendo que yo sé más que Dios, que yo sé lo que necesito más que Dios y lo que me hace feliz, ahí es entonces donde viene la caída. Todo el tiempo cayendo en esta estrategia de Satanás, sí. Escuchamos su voz susurrándonos al oído, no hay tanto problema en hacer tal cosa, eso no es tan malo. Y ahí es donde nos tragamos las mentiras de Satanás. Y cuando hago eso, llegamos entonces al tercer paso. Repito, empieza con un deseo, sigue con una duda y ahora número 3 termina en desobediencia a Dios. Ahí es donde quedo derrotado y atrapado. Necesitas saber que cada vez que pecas, Satanás te va a seguir susurrando. No tiene nada de malo en hacerlo. Y luego te dice, ¿con que Dios te dijo? Eso no tiene nada de malo. Nadie se va a dar cuenta. No te va a pasar nada. Todos lo hacen. En este momento todavía estás a tiempo de rechazar la tentación de Satanás. Todo está en el área del deseo y en la mente, pero cuando cedes a la tentación y actúas comiendo del fruto prohibido, desobedeciendo a la palabra de Dios, entonces llega la caída espiritual. Has caído en la trampa, ya estás atrapado en la red de Satanás. Más adelante estaremos hablando sobre cómo vencer la tentación. Eso lo voy a hacer más adelante, que me interesa mucho profundizar en el cómo. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Pero hoy quiero adelantar algo a modo de aplicación. Yo quiero decirle que la única forma de nosotros vencer la tentación es reconociendo nuestra debilidad frente a la tentación y pidiendo la ayuda de Dios. Todos los días debemos de pedirle a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús que a través del poder del Espíritu Santo no nos deje caer en la tentación. Jesús enseñándole a sus discípulos a orar en Mateo capítulo 6, versículo 13, en esa oración modelo del Padre Nuestro,
nos enseñó a orar de la siguiente manera: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Jesucristo sabe cuán peligrosa es la tentación y cuánto necesitamos la ayuda de Dios para guardarnos sin caída. Jesús no solo le enseñó a sus discípulos que debían de incluir esta petición en sus oraciones diarias, sino que al final de su ministerio le hizo una recomendación y advertencia a sus discípulos que encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La tentación es algo contra lo cual los hijos de Dios necesitamos guardarnos continuamente, todos los días de nuestra vida. Todos los días. Esto es una lucha diaria. No confiemos en nuestras propias fuerzas. Tengamos en cuenta también una advertencia que nos hace el apóstol Pablo. Él nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Para no caer en la tentación, necesitamos, amados, confiar en la gracia y el poder de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. No es en nuestras propias fuerzas, es en el poder de Jesucristo. Así que atendamos a la invitación que nos hace el autor de los Hebreos de acercarnos en oración al trono de la gracia. Leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Les invito para que tengamos un momento de oración. Amado Padre Celestial, gracias por enseñarnos tu bendita palabra. Hemos aprendido en el día de hoy a reconocer la estrategia que usa Satanás para hacernos caer en pecado. Ya sabemos que todo empieza con un deseo, que luego se transforma en una duda y por último nos lleva a la desobediencia. Acudimos a ti en el nombre de Jesús para pedirte que nos fortalezcas, para no ceder, para no caer ante la tentación. Nos acercamos a ti, Jesucristo, con toda confianza ante tu trono de gracia para recibir tu misericordia y hallar la gracia que nos ayude en los momentos de tentación. Si en este momento que me estás escuchando estás en derrota espiritual y has cedido ante la tentación de Satanás, te invito a que te arrepientas y le pidas perdón a Jesús con el deseo ferviente en tu corazón de no volverlo a hacerlo. La palabra de Dios nos dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconcíliate con Dios y aférrate a la gracia que Él te ofrece en este momento. Si todavía no le has entregado la vida a Jesucristo, este es el momento para hacerlo. Solo Jesucristo puede cambiar tu vida. Solo Jesucristo tiene el poder de transformar nuestras vidas, dándonos una nueva vida. Jesús te invita en esta hora y te dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Amados, les invito para que adoremos al Señor
a través de esta canción. Dios les bendiga. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil serate luchando triunfar. Valor pues gustoso domina tu mal, Jesús librar puede de asalto mortal, y a Jesús pues acude. En sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz, y a Jesús pues acude. En sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. Amante benigno, enérgico sé, en Cristo ten siempre indómita fe. Verás sea tu dicho, de Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer, y a Jesús pues acude. En sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor. A Jesús pues acude. En sus brazos tu alma hallará dulce calma, y Él te hará vencedor.